Hola, ¿qué tal amigos? ¿Cómo están? Espero que se encuentren muy bien. Bienvenidos a mi canal. Yo soy Efraín, pero pueden decirme Efra. Antes de continuar con el video, quiero agradecerles a todos y a cada uno de ustedes por el apoyo que le brindaron al anterior video. La verdad es que estoy muy contento por su apoyo, se los agradezco de corazón. Y bueno, lo prometido es deuda. En esta ocasión vamos a hacer la afinación del Mazda 3. Va a ser una afinación sencilla, es decir, vamos a hacer el cambio de aceite, cambio de filtro de aceite, cambio de filtro de aire y adicionalmente vamos a poner a prueba o a reseñar el Ceratec. ¿Qué es el Ceratec? Es un aditivo que promete reducir el consumo de combustible, reducir el ruido del motor, pero lo principal es que promete proteger el motor del desgaste. Entonces les voy a poner ahorita un listado con todas las cosas que vamos a ocupar para hacer esta afinación. De cualquier manera, yo les recomiendo que primero vean todo el video y posteriormente regresen para ver qué elementos o qué productos les harían falta a ustedes para hacer esta afinación. Y bueno amigos, antes de continuar es importante mencionarles que vamos a necesitar cambiarnos de ropa. ¿Por qué? Porque vamos a estar en contacto del aceite y de la grasa, adicionalmente del polvo, y es muy difícil que lavando la ropa se quite esta suciedad. Entonces de preferencia usemos ropa cómoda y ropa viejita que ya no vayamos a utilizar, ¿vale? Vamos para allá. Amigos, vamos a medir el ruido que genera el motor antes de hacer el cambio de aceite y también antes de agregar el Ceratec. Descargué una aplicación que se llama Sonómetro, que nos va a apoyar como referencia para comparar estos valores del antes y el después del Ceratec. De cualquier manera, pues espero que les sirva un poquito también a ustedes como referencia y puedan corroborar si muchos de los comentarios que hay sobre este producto de Ceratec son reales o únicamente es publicidad, ¿vale? Ahorita lo que vamos a hacer es encender el coche y medir el valor que nos muestra. Y bueno amigos, quiero que observen ahorita cómo está marcando el sonómetro. Me voy a callar un poco para que la medición sea más precisa, ¿vale? Amigos, las revoluciones del motor ya se estabilizaron. Ahorita está oscilando entre los 85 y 90 decibeles. Vamos a apagar nuevamente el motor ya que está un poco caliente el aceite para poder agregar este producto, ¿vale? Este es el limpiador de motor, la verdad es muy fácil utilizarlo. Únicamente ahorita apagamos el coche, posteriormente agregamos todo el contenido de este envase al motor, encendemos nuevamente y dejamos que actúe en ralentí de 5 a 10 minutos, ¿vale? Ok amigos, vamos a encender de nuevo el auto y tenemos que dejarlo en ralentí aproximadamente de 5 a 10 minutos. Listo amigos, ya pasaron los 10 minutos. Entonces vamos a proceder a apagar el coche para realizar el drenado del aceite, ¿vale? Amigos, como pudieron observar, ya preparamos para hacer el drenado del aceite. Ahorita vamos a quitar este tapón para que el drenado sea mucho más rápido, ¿vale? Entonces nuevamente vamos para abajo. Ok amigos, como pueden observar, nos encontramos en la parte inferior del coche. Este es el filtro de aceite. Para poder retirarlo necesitamos una llave como esta. Es muy fácil de conseguir. Y pues vamos a ajustarla amigos para poder retirarlo, ¿vale? Y bueno amigos, ahorita ya colocamos la llave y hay que girar. De hecho sale muy fácil amigos. Bueno amigos, vamos a limpiar el exceso de aceite con un pequeño trapito para poder poner el nuevo filtro. Si no tienen el número de medida, es el número de parte es este, el 3330. Lo compré en la marca de Bosch. La verdad es que no uso alguna marca en específico, me gusta ir probando para ver al final cuál es la que mejor funciona para mí. Importante, antes de colocar el filtro, si pueden observar, tiene un empaque. En ese empaque tenemos que poner un poquito de aceite para lubricarlo. Entonces vamos a hacerlo. Con el mismo aceite vamos a reutilizarlo amigos y vamos a ponerle en el empaque. Nada, así es como les comento, para lubricar el empaque y no se reseque. Y bueno amigos, vamos a colocarlo. La verdad es muy fácil.
tiene aquí cuerda y pues obviamente también el filtro tiene cuerda. Entonces nada, buscamos la posición y listo, damos vuelta. Aquí es importante, únicamente hay que darle, como vulgarmente se conoce, hasta el llegue, ¿vale? O sea, donde ya no gira y poquitito más para asegurarnos que quede totalmente fijo. Instalación del filtro de aceite lista, amigos. Vamos a seguir ahora con el drenado del aceite. Ya que instalamos el filtro de aceite, ahora tenemos que retirar esta tuerca. Esta tuerca es la que retiene todo el aceite dentro del cárter. Para poder drenar completamente el aceite hay que retirar esta tuerca. Para esto vamos a necesitar una llave del número 17. Tenemos que aplicar bastante fuerza. Normalmente esta tuerca viene muy apretada, amigos. Entonces hay que hacerlo con mucho cuidado, pero también con la suficiente fuerza. Muy importante, no tenemos que desenroscar completamente o de forma muy brusca, porque puede que todo el aceite salga a presión y vaya a ensuciar todo el piso. Importante también, yo puse unos pañales para mascotas. Estos absorben muy bien. Entonces de cualquier manera aquí tenemos la bandeja o la charola. Entonces pues vamos a continuar y ahora sí vamos con bastante fuerza, amigos. Listo. Como les comenté, poquito a poquito, amigos, tenemos que ir aflojando. Ahí empieza a gotear, como pueden observar. Entonces poco a poco, amigos, poco a poco. Yo les recomiendo que lo hagan con mucho cuidado, amigos. En cuanto vean que ya está por salir completamente esta tuerca, levanten la charola y manténganla un poco así en diagonal. Conforme vayan viendo cómo se va drenando, pues ya van bajando la charola y la van ajustando. Ya se terminó el drenado. Esta charola es de 6 litros. La verdad es que es lo suficiente. La mayoría de autos de 4 cilindros usan 5 o 4.7 litros de aceite, entonces no pasa nada. El último de los pasos aquí en el cárter, amigos, es colocar nuevamente la tuerquita. Ahora es muy fácil, hay que poner nuevamente. Hay que apretarla literalmente hasta donde llegue y un cuartito de vuelta más, ¿vale? Para que no tengamos ningún inconveniente posteriormente a que se vaya a aflojar o algo por el estilo. Listo, amigos. Aquí ya terminamos en la parte de abajo y ahora vamos para arriba para hacer el cambio de aceite y también para agregar el Ceratec. Ahora vamos a poner el aceite. En esta ocasión es la primera vez que utilizo esta marca, pero quiero comentarles, lo compré por 3 razones. Primero, lo compré en Costco y todo lo que vende Costco es de muy buena calidad y en el caso de la comida sabe muy rica. Razón número 2, son 2 garrafas las que vienen en el paquete, y ambas garrafas son de 4.73 litros. Y razón número 3, estaba muy barato. Por ambas garrafas fueron en total 600 pesos. Entonces, para hacer un aceite totalmente sintético, está muy bien. En mi anterior servicio utilicé Móvil 1. La verdad es el mejor aceite. Sin embargo, también es de los más caros, o el más caro diría yo. En su tiempo me costó aproximadamente 1200 pesos. Entonces, pues sí, no se compara en nada al precio de este. Algo también importante mencionar, amigos, de hecho este aceite está fabricado por Warren. Si ustedes no saben quién es Warren, de hecho manejan la mayoría de marcas de aceites, entonces pues no hay ningún problema, porque de hecho tenemos la certificación DEX-OS y también aquí tenemos el API SN, que son más que suficientes, y también bueno, tiene la certificación SN Plus. De cualquier manera voy a poner a prueba este aceite y ya les estaré comentando cómo siento el coche con este aceite, a diferencia pues del Móvil 1, ¿vale? Y pues nada, amigos, vamos a vaciar todo el contenido. Amigos, como pudieron observar, ya terminamos de poner el aceite. Iba a agregar de una vez el Ceratec, pero quiero hacer la prueba de medir cuánto ruido hace con el nuevo aceite y posteriormente agregar el Ceratec y hacer nuevamente una prueba de ruido.
Bueno amigos, como pudieron observar en el sonorómetro, la verdad es que sí redujo el ruido ahorita con el nuevo aceite, pero pues nos falta también poner el Ceratec. Entonces vamos a dejar que trabaje tantito el aceite, que se lubriquen todas las piezas, y una vez que apaguemos el motor pues vamos a agregar el Ceratec. Posteriormente hacemos nuevamente la medición para comparar los números, ¿vale? Y ahora vamos a agregar el Ceratec también para hacer la comparación de ruido que genera el motor, y vamos a vertir todo el contenido. De cualquier manera, si ustedes han utilizado este producto y han tenido una buena o una mala experiencia, déjenmelo en los comentarios para leerlo, y también pues para que todos tengan un punto de vista objetivo sobre este producto, ¿vale? Y por último amigos, pues nuevamente colocar el taponcito y listo. Y ahora sí, vamos a hacer la prueba nuevamente de ruido con el sonorómetro para ver si en este momento hay algún cambio, alguna diferencia. De cualquier manera, había leído en varios foros que su efecto se activa, por así decirlo, aproximadamente pasando los 200 o 300 kilómetros de recorrido. Pero pues ahorita vamos a hacer de cualquier manera la prueba. Ya con el Ceratec sí baja todavía un poquito más el ruido. De cualquier forma amigos, vamos a seguir haciendo la prueba. Falta comentarles cómo se siente en el manejo para ver si cambió algo. Amigos, como pudieron observar y tal vez escuchar, la diferencia de sonido sí es menor. Quiero dejar muy en claro que esta es únicamente una prueba de referencia. No quiere decir que sí sea tal cual una prueba, como decirlo, precisa o exacta con instrumentos calibrados. Únicamente es de percepción y pues comparar los valores que nos brinda la aplicación. Entonces pues nada, vamos a seguir con la afinación amigos. Ahorita sigue el turno de el filtro de aire. Este es muchísimo más sencillo. Para realizar el cambio del filtro de aire únicamente tenemos que levantar esta grapita de acá. Acá de este lado tenemos otra grapa muy similar y jalamos hacia arriba amigos. Y aquí está el filtro. La verdad, como pueden observar, pues sí está sucio, está en mal estado. Vamos a compararlo con el filtro nuevo. Este es el filtro nuevo amigos, y este es el número de parte de este filtro. Aquí lo tenemos y pues comparen amigos, la diferencia se ve muy notoria. Y procedemos a colocar este filtro amigos. Y listo amigos, así de fácil es el cambio del filtro de aire, no hay mayor complicación, es súper sencillo. Y bueno amigos, esto fue la afinación del Mazda 3. Espero que les haya gustado el video, y también ahorita como pueden observar ya tenemos nuevamente nuestra ropa limpia. Algo importante que les quería comentar respecto al Ceratec, vamos a mantenerlo en monitoreo, vamos a ver cómo se comporta el coche. Como pudimos observar, al menos en ruido sí hubo una diferencia positiva. Entonces vamos a ver si modifica el modo de manejo o algo por el estilo. Ya les estaré comentando en los próximos videos. Y bueno, si les gustó este video, regálenme un like o un dislike, también se vale. Déjenme sus dudas, comentarios o sugerencias en la cajita de aquí abajo y los voy a leer y a contestar a cada uno de ustedes. Cuídense mucho, les mando un fuerte abrazo. Bye.